Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en tu Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy, en este programa, vamos a explorar nuevamente lo que es la Iglesia, pero según lo que es el reino de Dios, o lo que llamaríamos esa misión que tiene la Iglesia. Aquí hay una dimensión muy interesante, aquí hay una característica muy interesante. Hoy veremos la Iglesia como sacramento del reino de Dios, es decir, la Iglesia es el querer y la acción de Dios para la construcción del reino, para su implementación, continuidad y llevar a la humanidad a esa eternidad, esa cuota de acción de Dios en medio de la historia, lo que llamarían también algunos entendidos como el famoso inciso divino. La Iglesia como sacramento del reino de Dios es una parte de la forma o lo que llamaríamos el pensamiento eclesiológico que viene ya más acentuada en el famoso Concilio Vaticano II, que representa o que realiza este giro profundo de la comprensión de la Iglesia, es decir, es la Iglesia pensando sobre sí misma y sobre cómo es su realidad institucional y también su realidad como obra de misericordia, obra y acción de Dios en el mundo, en la historia. Lo podemos llamar también como misterio de salvación, sabiendo que la palabra misterio, una vez más lo recordamos, es el plan salvífico de Dios en continuidad en la historia de la humanidad. Al situarla dentro del misterio de Dios y de su plan de salvación, ya no se entiende la Iglesia solo en términos jurídicos o estructurales e institucionales, sino más bien como una realidad viva, como una realidad que tiene profundamente enraizada la Santísima Trinidad en su historia de salvación. Ella es partícipe y al mismo tiempo es conductora, regidora de este plan salvífico de Dios. La afirmación central de el documento del Concilio Vaticano II, denominado Lumen Gentium, dice que la Iglesia es como un sacramento. Esta expresión es fundamental, como un sacramento. Sacramento es la acción de Cristo en el mundo. Eso es un sacramento. Si lo vemos, todos los sacramentos tienen esta dinámica. El sacramento del bautismo es Dios realizando la acción salvífica de el catecúmeno, dándole la bienvenida a la Santa Madre Iglesia y, por supuesto, también dándole la dimensión de Hijo de Dios. La confirmación, vocación y misión dentro de la Iglesia. La Eucaristía, la donación de sí mismo para el pueblo de Dios. La unción de enfermos, el sacramento o la acción de Dios donde el enfermo está ungido y al mismo tiempo realiza una vida en la cual está acompañando a Jesús en los padecimientos. El matrimonio, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, esposo de la Iglesia, el matrimonio también es la unión del hombre y la mujer para formar la Iglesia doméstica y cumplir su vocación. El orden sacerdotal, el sacramento donde Cristo, por medio de un hombre, realiza la acción misericordiosa y el ministerio, el servicio para la realización del reino de Dios.
el culto propiamente, donde el sacerdote deja de ser sí mismo para dar paso a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Y por supuesto también tenemos el sacramento de lo que sería la iglesia, de lo que estamos hablando. La iglesia es como un sacramento, dice el Concilio Vaticano II en el documento Lumen Gentium, de los de las gentes. Esto implica que ella es una realidad visible que comunica una gracia invisible. En otras palabras, la iglesia hace presente en la historia el misterio, la acción salvífica de Jesús de Nazaret. Esta afirmación sitúa a la iglesia no como un fin en sí mismo, sino como mediación visible de la gracia invisible de Dios en la historia. En este sentido, la iglesia está profundamente unida al misterio de Cristo y orientada hacia la realización del reino de Dios, siendo signo, instrumento y servidora de estos. Es decir, que hay una realidad visible y una realidad invisible. La realidad invisible es esta gracia de Dios, la presencia de Dios. Pero la iglesia es la parte visible y lo que hace visible, palpable, lo que es invisible. Las dos cosas se van no complementando, sino que son partes de una misma realidad. Esto encuentra fundamento bíblico en lo que llamaríamos la encarnación del Verbo, que vemos tal cual en todo el Evangelio. Específicamente nos queremos centrar hoy en el Evangelio según San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así como Cristo es el sacramento primordial del Padre, es decir, que Cristo es la acción salvífica, tal cual la palabra, la acción, el verbo salvífico de Dios Padre, la iglesia a su vez es el sacramento de Cristo en el mundo. Si Cristo es la acción del Padre, la iglesia es la acción de Cristo. Esa es la continuidad. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa con claridad en su numeral 748 lo siguiente: Cristo es la luz de los pueblos, la iglesia refleja esa luz. La iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 775. Por tanto, es necesario comprender a la iglesia como sacramento y esto implicaría que la iglesia es misterio, comunión y misión. Tres cositas. Ministerio, porque realiza una actividad divina. Es el puente. Y no solamente es el puente, sino que también se realiza la iglesia a sí misma por el querer de Dios. Es decir, que hace presente ese instrumento de salvación, hace presente esa realidad salvífica, viviéndola, encarnándola ella misma. Es comunión porque está unida desde siempre y por voluntad de Jesús de Nazaret desde siempre a Dios. Porque todos los de la iglesia somos hijos de Dios, bautizados, viviendo su misión, viviendo su vocación en una intimidad o en una relación que poco a poco, progresivamente se va realizando más íntimamente con Dios, una comunidad unida a Dios. Y es misión porque está tal cual como la voluntad de Jesús de ser enviada a anunciar e instaurar el reino de Dios en el mundo y su justicia. En otro aspecto, la iglesia tiene que ser vista, por supuesto, como un instrumento de salvación. Es decir, que si ya hemos dicho anteriormente que la iglesia comunica una realidad invisible, haciéndose presente de forma visible, hay que también entender que la misma iglesia también va encarnando unas realidades que poco a poco se van concretizando en acciones, no solamente en palabras, en acciones, en modos de vivir, en estilos de vivir, etc. Recordemos que la iglesia tiene que entenderse como una comunidad de creyentes, con su estructura, pero es una comunidad de creyentes que está realmente unida y que existe por voluntad de Jesús de Nazaret.
Vamos con nuestro espacio publicitario y en breve volvemos con muchísimo más aquí en Santa Mónica Radio, con su corazón en llamas. Permiso. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV Más. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV Más, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV Más, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV Más. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee miércoles 10 y 30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV Más, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5 y 30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10 y 30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. En Zona Jara, con las juventudes Agustinos Recoletas. Todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV Más, tu frecuencia joven. ¿Necesitas orientación legal? En Santa Mónica Radio está el consultorio legal con los abogados Daisy Blanco y Hugo Tirado. Información clara y directa. Miércoles 9 y 30 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que orienta. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando en la eclesiología lo que se llama la realidad sacramental de la Iglesia, es decir, que la Iglesia es como un sacramento para lo que es la construcción del reino de Dios. Recordemos que sacramento es la acción de Jesús, básicamente, eso lo tenemos que resumir así. Los sacramentos son acciones de Cristo o acciones salvíficas de Cristo. Y la Iglesia es fundada por Jesús de Nazaret y es instruida y llevada por el Espíritu Santo para que sea la acción salvífica de Dios en el mundo. Ahora, la Iglesia también la tenemos que contemplar como este sacramento de salvación y esto tiene sus matices para profundizar en esto. Lo primero que tenemos que ver sobre esto de la Iglesia como sacramento de salvación, en primer momento es el fundamento cristológico y trinitario, es decir, un fundamento que está basado en la Santísima Trinidad y en la acción de Jesús de Nazaret. El término sacramento tiene su raíz en un concepto bíblico denominado mysterium que encontramos en
la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hablando de este designio salvífico revelado por Dios en Cristo Jesús. La Iglesia participa en este misterio, en esta acción salvífica, porque prolonga en la historia, hace presente en la historia, la presencia salvadora de Jesucristo. Ahora bien, la Iglesia no existe por sí misma, no es una campaña, no es una empresa, no es una ONG, no es nada de eso. La Iglesia nace por designio divino, nace por el querer de Dios. Es fundada por el Hijo, por Jesucristo, y es vivificada, guiada por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos contemplar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 758. Esta visión trinitaria se realiza de la siguiente manera. El Padre convoca a la humanidad. Y esto está reflejado en el himno cristológico de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. El Hijo realiza esta salvación tal como lo vemos reflejado en lo que insiste el evangelista Juan en el capítulo 3, versículo 16. Y el Espíritu Santo santifica y guía a la Iglesia, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Por eso la Iglesia es esencialmente trinitaria. Es decir, que este Dios, tres personas, un solo Dios, es decir, tres personas con naturaleza divina, tienen la intención, tienen la voluntad de crear la Iglesia y según su querer, como Padre convoca a la humanidad, como Hijo realiza la salvación y como Espíritu santifica y guía a la Iglesia. San Cipriano, uno de los padres de la Iglesia, define esto define la Iglesia como un pueblo reunido en virtud de la unidad, del querer unir a una comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una comunidad divina quiere que la comunidad natural, que la comunidad racional, que la comunidad terrenal se una a ella. Y lo quiere que lo haga en comunidad. Esto, en primer lugar, cuando hablamos de el fundamento cristológico, el fundamento trinitario. Hay un fundamento en la dimensión visible e invisible, que ya le habíamos dado, de una manera superficial anteriormente. La sacramentalidad de la Iglesia implica que una tensión, como una cuerda, bien, fundamental. Hay una parte de la tensión que es la visible y en otra parte de la tensión que es la invisible. La visible, en la parte de la tensión visible hablamos de la estructura, hablamos de los sacramentos, hablamos de jerarquía. Y la parte de la tensión invisible hablamos de gracia, comunión con Dios y acción del Espíritu. Son estas dos partes de esta tensión que existe dentro de la dimensión visible e invisible. Y es una realidad que tenemos que contemplar porque son realidades espirituales y realidades, por supuesto, también físicas. Esta dualidad refleja que a Cristo como el verdadero Dios y el verdadero hombre. Lo vemos en el himno cristológico a los colosenses, que hay una realidad visible y una realidad invisible. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 771 afirma que la Iglesia es a la vez visible y espiritual. Y lo espiritual tiene una consecuencia realmente humana y psicológica, y por eso también física, y viceversa también. Lo físico es el puente también a lo espiritual, y lo espiritual también tiene un puente a lo físico. Y pensamiento que es dualista, pero que es complementario también, evita que nosotros como Iglesia cometamos dos grandes errores. El primero es reducir a la Iglesia a una simple organización humana, que ya hemos dicho, pero tenemos que contemplar y seguir diciendo que no lo es. La Iglesia no es una empresa, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es una sociedad anónima, nada de eso. Y evita por un lado este error. Y por otro lado evita otro error que es espiritualizarla olvidando de su dimensión histórica.
Es decir, que solamente tiene las cosas que tienen que ver con lo espiritual, que tiene que ver con las cosas que son de sentirse bien, sentimentales, emocionales, cuando en realidad tiene unas consecuencias históricas. ¿Por qué? Porque se habla de que la iglesia presenta y vive un estilo de vida según presentado por Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ese estilo de vida tiene unas consecuencias sociales, tiene unas consecuencias también económicas, tiene unas consecuencias también de visión del mundo, visión de la humanidad, etc. Y eso también es una consecuencia de cómo el cristiano se desarrolla en la sociedad, y eso por supuesto tiene a la larga consecuencias históricas concretas de visión del mundo y su vivir en el mundo. Entonces evita estos dos errores de espiritualizarla y volverla algo etéreo, aislado, y evita también pensar que la iglesia es una organización humana. No. Por último, también tenemos que la iglesia es un signo e instrumento. La iglesia es signo porque manifiesta el amor de Dios. Es decir, que la iglesia presenta o tiene que presentar ese signo visible de que Dios ama el mundo, de que Dios ama su creación, de que Dios está presente en la vida de los seres humanos, de nuestra vida. Es en esto conocerán que son mis discípulos en el amor, nos recuerda el apóstol San Juan en su evangelio. Ahora, es signo porque manifiesta el amor de Dios, es instrumento porque Dios actúa a través y en ella, en los sacramentos, en la predicación y en la caridad. En los sacramentos, como ya hemos dicho, bautismo, ingreso del catecúmeno a la iglesia para que viva un proceso, confirmación, vocación y misión, lo que es la Eucaristía, alimentarse de la verdad divina, de alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo, para vivir el día a día, para contemplar este estilo de vida. Matrimonio, la unión del hombre y la mujer para construir el seguimiento de Cristo en la vocación de una iglesia doméstica. Orden sacerdotal, servicio y el ministerio para hacer presentes los sacramentos. Reconciliación, confesión de pecados y reestructuración de la realidad humana, donde el pecado no tiene cabida, sino la gracia de Dios. Y unción de enfermos, donde el enfermo se hace uno con este Dios que padece en la cruz. Y sabiendo que quien gana, quien tiene la gloria, es Jesús de Nazaret. En la predicación, la palabra de Dios, las acciones de Dios, e incluso también en la denuncia de la injusticia de este mundo y en la construcción del reino de Dios. Y en la caridad, por supuesto, en cómo viven ellos en comunidad, cómo vivimos nosotros los cristianos en comunidad. Por eso la iglesia no solo anuncia la salvación, sino que además de anunciarla, la realiza sacramentalmente, no por sus méritos, sino por el querer de Dios de que participe la humanidad en su acción salvífica. Así la iglesia no solo anuncia a Cristo, sino que la hace presente. Por ello es llamada sacramento de salvación, porque es el querer de Jesús, de Dios, que la humanidad se salve también por medio de la acción de otros seres humanos. Dios quiere que el hombre, la humanidad, se salve a través del hombre, porque Dios ha querido que su acción pase a través de la humanidad, no sobre la humanidad. En esto ya hemos dicho que existe el signo visible, que es el amor de Dios, el instrumento eficaz, que es la comunión con Dios, y el lugar donde actúa la gracia, que es la iglesia, como palabra y sacramento. La iglesia es el instrumento de Cristo y en sus manos, en ella, el instrumento de redención de toda la humanidad. Además, la iglesia vive las tres virtudes teologales. Las virtudes, el hábito, el hacer, el estilo de vida, que es fe,
esperanza y caridad. Esto le dice San Pablo. La fe, custodiar la palabra de Dios. La esperanza, anunciar la vida eterna, donde yo construyo mi presente a base de futuro. Y la caridad es manifestar el amor de Dios en el mundo. Manifestarlo, vivirlo, creérmelo. Yo reconozco el amor de Dios porque lo he palpado. Es mi experiencia existencial. En estas dimensiones sacramentales se subraya que la Iglesia es visible e invisible al mismo tiempo, es humana y divina, histórica y trascendente. Vamos con nuestro espacio publicitario y en breve volvemos con muchísimo más de Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee. Miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Se abre la puerta grande. La emoción taurina vive en Toros para Todos con Fray Manuel Santana. Historia, análisis y pasión. Lunes 5:30 de la tarde, Santa Mónica Radio, tradición que emociona. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Ya estamos de vuelta con Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en este espacio donde contemplamos el depósito de la fe. Recordemos que el depósito de la fe tiene como base un trípode, que es la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el Magisterio Santo. Estos 3 pilares son lo que llamaríamos el depósito de la fe. En cada uno de ellos está lo que es la revelación, el depósito en lo que creemos, la tradición apostólica, que son los elegidos por el Señor para anunciar la buena nueva, y que en la historia han habido sucesiones, hemos tenido sucesiones que hoy en día son los famosos obispos. La Sagrada Escritura, que viene de la tradición también apostólica, pero también que viene de la tradición de un pueblo que
vivió la cercanía de la historia de la salvación y lo plasmó con sus narraciones y están confirmadas por los primeros cristianos y los apóstoles, y el Magisterio Santo, que son las enseñanzas conservadas por los apóstoles, sus sucesores y también confirmadas en la Sagrada Escritura. Este depósito de la fe en el trípode que forman y que sostienen la revelación, el depósito de la fe. Y en esto hay un tema interesante que es pensar sobre la iglesia, o lo que llamaríamos la eclesiología. Y pensamos que la eclesiología tiene como una consecuencia reconocer que la iglesia es sacramento de salvación. Es decir, Dios ha querido que la iglesia sea ese instrumento por el cual Él actúa su salvación en la historia en modo continuo. Ahora, ya hemos visto la iglesia como esta realidad salvífica. Ahora lo vamos a contemplar también en otro aspecto, que es la iglesia como sacramento del reinado de Dios, porque Jesús de Nazaret habló de la llegada del reinado de Dios. Conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios es el centro del mensaje de Jesús, de la predicación de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. El reino de Dios no es un territorio, sino un reinado de Dios en la vida humana. Hacer que Dios reine en tu vida. Ninguna otra cosa más tiene que reinar y tiene que mandar. Jesús lo describe mediante las parábolas, por ejemplo, mediante la semilla. Bien sea la semilla que sabemos que es la parábola donde Jesús habla de que el reino de Dios es como esta semilla en la cual cuando se siembra va creciendo poco a poco de manera automática, bien, y poco a poco va influyendo. También está la parábola donde la semilla depende de en qué territorio caiga, va a germinar y dar buen fruto o no. También está la parábola de la levadura, donde se reconoce que así como la levadura es la que hace que se expanda, que crezca el pan, pues el reino de Dios es esta levadura que hace que la masa crezca, se expanda, que la realidad humana se expande y crezca y dé, por supuesto, sustento. O la parábola del tesoro escondido. El reino de Dios es como aquel hombre que encuentra un terreno donde hay un tesoro, sale corriendo, vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque sabe que en ese terreno hay un tesoro incalculable. Lo deja todo por ese tesoro grande. Esas son las parábolas que usa Jesús para hablar del reino. Lo hemos dicho a grosso modo, lo hemos dicho de manera muy superficial. Esto revela que el reino es dinámico, va en constante movimiento, es gratuito. Es dinámico y es gratuito. Lo da Dios. Es un regalo. Y es universal, es para todos. Lo que aquí también hay que entender del reino de Dios es que, bueno, pero es gratuito y yo lo tomo como yo quiera. No. Tú lo tienes que tomar como un regalo. Y lo tienes que vivir como un regalo. Un regalo que yo acepto y que yo vivo como tal. Pero no es que yo ese regalo lo voy a cambiar por lo que a mí me parezca. No. Yo tomo el regalo y lo asumo tal cual como es. Es universal, es para todos, pero no para todo. Esto me hay que tenerlo cuidado. Es para todos, pero no es a mi conveniencia. El reino de Dios tiene como realidad una relación entre iglesia y reino. Sí, ya hemos dicho que hay una realidad que es Dios implanta el reinado en su reinado. ¿Cómo esto comulga o cómo esto se conecta con la iglesia, con el pueblo creyente? Aquí hay una clave fundamental. La iglesia, la comunidad de creyentes, no es el reino, pero está inspirada y está inseparablemente unida a él.
Bien, la iglesia está inseparablemente unida al reino de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 768, dice: la iglesia es germen y comienzo del reino. Es decir, que la labor de la iglesia es la construcción del reino. No es que una cosa sustituya a la otra. La iglesia tiene como realidad, tiene como trabajo, tiene como chamba construir el reino de Dios. Esto implica que la iglesia anuncia el reino. La iglesia anticipa el reino. La iglesia sirve al reino. Esto es fundamental también entenderlo. La conexión que hay, la relación que hay entre iglesia y reino. La iglesia anuncia el reino, la iglesia anticipa el reino, la iglesia sirve al reino. Pero el reinado de Dios es más amplio. El Espíritu sopla donde quiere, nos dice el Evangelio según San Juan 3:8. Esto abre una visión misionera y humilde. Dios actúa también fuera de los límites de la iglesia, porque nosotros no podemos encerrar al Espíritu. Es una realidad que también hay que asumir. Y por otro lado, la iglesia está llamada a discernir y colaborar en esta acción que también se realiza fuera de los límites de la iglesia. Esto también es fundamental y muy importante. La otra dimensión de la iglesia, como en esta relación entre reino e iglesia, tenemos una dimensión escatológica. La iglesia vive en una tensión, que es lo que llamaríamos la tensión escatológica. La escatología es la realidad teológica donde estudiamos las promesas de Dios para el futuro. Bien, por ejemplo, la resurrección. Por ejemplo, el reino de Dios. Por ejemplo, todo lo que es la vida eterna. Las consecuencias de mis acciones que tienen las acciones mías que tienen una consecuencia con la eternidad. La iglesia vive una gran tensión en lo que denominamos el ya, pero todavía no. Esta frase es importantísima. Sería bueno que nos la grabáramos. El ya, pero todavía no. Esta es la tensión escatológica que proclamamos en la iglesia. El ya es el reino presente, en construcción, pero el reino presente, que lo podemos contemplar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Y el todavía no, donde hablamos de la plenitud. Esa plenitud está en construcción, pero todavía no. Lo vemos en Mateo 25, 31. El ya, donde el reino está presente, pero el todavía no, donde la plenitud aún no ha llegado. Pero está ahí. Porque la plenitud es lo que nos va como impulsando. La plenitud es como aquello que nos va sirviendo, como que lo que nos va también jalando de alguna otra manera, bien como una cuerda que nos va atrayendo hacia Dios. ¿Ok? Esto da lugar a la esperanza cristiana, tal cual como lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1042. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Por eso la Iglesia anuncia que nunca puede absolutizar ninguna realidad histórica. Por eso es que la Iglesia no puede decir soy de derecha o de izquierda, soy de arriba o soy de abajo. No, la Iglesia es de Cristo. La Iglesia es el sacramento de Dios para la construcción del reino. Ya está. Y dentro de esta realidad donde contemplamos la relación de iglesia y reinado, vemos también una dimensión importante que es la opción por los pobres como signo del reino. Jesús identifica el reino de Dios muchas veces con los pobres, con los desamparados, con los que son invisibles para la sociedad, los hace Él visibles. Por ejemplo, en las bienaventuranzas del Sermón de la Llanura de Lucas, habla de bienaventurados los pobres, por ejemplo, y se identifica con ellos. Lo que hicieron con uno de ellos, lo hicieron conmigo.
Por eso se habla de que la iglesia es fiel al reino. Es decir, cuando mi acción social o mi acción de contemplar, de hacer algo por los pobres, por los desvalidos, por los más necesitados, se hace presente, hablamos de una iglesia que es fiel a los valores del reino. Es una iglesia que sirve, que libera y que integra realmente a la humanidad. No es solo una opción social, sino que es una opción profundamente teológica. Corresponde a la iglesia anunciar e instaurar el reino de Cristo y de Dios en todos los pueblos. Por lo tanto, la iglesia tiene al reino de Dios como meta. La iglesia es el camino y signo de este reino de Dios que queremos hacer presente. Jesús mismo inaugura el reino de Dios mediante sus obras. Acoge a los pobres, perdona los pecados y llama a la conversión. Estas son acciones que la iglesia realiza en el mundo para fundar el reino de Dios. Y la iglesia continúa la misión siendo comunidad de fe, comunidad de esperanza y comunidad de amor. Sin embargo, la iglesia vive esta tensión escatológica porque ya participa del reino, pero aún espera su plenitud. Esto implica una llamada constante a la fidelidad. La iglesia debe transparentar el reino, especialmente mediante su opción por los pobres como signo de amor preferencial del amor preferencial de Dios por la humanidad. Vamos con nuestro espacio publicitario y en breve volvemos con muchísimo más de Su Corazón en Llamas aquí en Santa Mónica Radio. Permiso. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Mujeres que inspiran, mujeres del mundo de hoy. Cada lunes 9:30 de la mañana con la obstetra Carmen Buccelli y Ana María Reyes. Salud, orientación y temas actuales. Santa Mónica Radio, la voz de la mujer de hoy. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y temas. Identidad que nos une. La pasión del deporte está aquí. La Tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Donde el deporte se vive al máximo. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. Educar es transformar el futuro. Llega la hora del saber. Orientación, estrategias y formación continua. Martes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, donde aprender es crecer. El sabor tiene voz. Llega Cusi Cusa, recetas, tradición y secretos que inspiran recuerdos. Con Alexander Edgen. Siente el aroma, escucha la historia. Solo por Santa Mónica Radio. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana, con el magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece.
La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+. Fe que fortalece. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Porque ellos también son familia. Llega el consultorio veterinario martes 9 de la mañana con la doctora Carmen Ajip y el doctor Segundo Estela. Santa Mónica Radio, cuidando a quienes amas. Tu salud es prioridad. Consultorio médico, martes 10 a.m. Participa y resuelve tus dudas con el doctor Carlos Loaiza. Información clara, orientación responsable. Santa Mónica Radio, comprometidos contigo. Una sonrisa lo cambia todo. Consultorio dental, jueves 10 de la mañana con el doctor Napoleón Cabanillas. Consejos prácticos para tu salud bucal. Santa Mónica Radio, sonríe con confianza. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, impulsando el saber. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Educación para avanzar. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Descubre la belleza de nuestra tierra. Turismo en Santa Mónica Radio, con el ingeniero Atilano Bustamante. Rutas, cultura y aventura. Viernes, 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, explora con nosotros. Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas aquí en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre la iglesia como sacramento del reino de Dios. La iglesia como ese instrumento que Dios ha realizado y donde quiere realizar su acción salvífica, su presencia en el mundo. Como últimos puntos vamos a hablar sobre la iglesia, que es el sacramento del reino en el mundo. El título como tal. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes, afirma lo siguiente: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la humanidad son también los gozos y las esperanzas de los discípulos de Cristo. En otras palabras, las realidades humanas son también las realidades humanas de todo aquel que es cristiano. Bueno, esto es muy lógico, sí, pero es que algunas veces pareciera que los cristianos queremos vivir como si no estuviésemos en el mundo. Y sí lo estamos. Somos esa realidad también. Y ahí es donde tenemos que ser iglesia. Ahí es donde tenemos que ser ese instrumento
de salvación que Dios quiere que seamos para instaurar el reino de Dios en el mundo. Vamos a desglosar esto como primera parte, vamos a hablar de las acciones que realiza la Iglesia para demostrar que es sacramento, acción de Cristo en el mundo, construyendo el reinado de Dios. La primera es que la Iglesia está en diálogo con el mundo constantemente, no lo desconoce, todo lo contrario, está conversando con él. Siguiendo a Cristo, la Iglesia no se impone, sino que dialoga con todas las realidades del mundo. Ejemplo, en la Sagrada Escritura vemos cómo Jesús dialoga con la samaritana. La samaritana es un texto en el cual, por supuesto, Jesús va dialogando con las realidades que tiene cada persona. En este caso, con una samaritana que vive en un complejo sistema donde ella ha cometido errores, pero que a su vez el mismo sistema también ha cometido errores con ella. Y hay que recobrar la dignidad, la integridad de todos por igual. Este diálogo implica una escucha, un discernimiento y una propuesta. Escuchamos la realidad, empatizamos con esa realidad, discernimos, la estudiamos, vemos de qué trata, sin meternos en ella, vemos de qué trata. Y luego proponemos, bueno, mira, en el estilo de vida del cristianismo, nosotros proponemos esto y esto y esto. Proponemos un estilo de vida el cual implica una lucha por la justicia, por la dignidad humana, por la persona, por la integridad, etc. Donde construimos el reino de Dios y su justicia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 856, subraya la importancia del respeto y la caridad en la misión. Una de estas acciones entonces es el diálogo constante. La segunda acción que podemos contemplar es que la Iglesia es compañera de camino, compañera de realidades. La Iglesia comparte la historia humana, está insertada en la realidad, en la historia. Así como en el Evangelio según San Mateo, donde Jesús nos dice, yo estoy con ustedes todos los días. Esto implica que el cristiano y la comunidad creyente, la Iglesia, se encarna en cada cultura. Se encarna en cada cultura. Y en algún punto se mete en la cultura para recrear la misma cultura también, sin que pierda su originalidad y su fundamento. Comprende los signos de los tiempos, las realidades políticas, sociales, climáticas, etc. Y acompaña los sufrimientos humanos que siempre hay. Hablamos de las realidades de la guerra, del terrorismo, del crimen, las realidades de las enfermedades, de las pandemias, las realidades de los problemas políticos y sociales, las realidades lingüísticas, etc. Acompañamos estos sufrimientos que limitan nuestra humanidad, en donde, ¿qué es lo que queremos hacer? Sanarlos, pero tampoco es que vamos a obligar a los otros a realizar las cosas como nosotros queramos. No, recordemos lo anterior, dialogamos, acompañamos, somos compañeros de camino para hacer presente la realidad de Dios en medio de tantas dificultades. Otra de las maneras es que la Iglesia enseña y al mismo tiempo aprende. Bien, hay si no mal recuerdo, de San Juan Pablo II, un documento que es Mater et Magistra. Mater et Magistra es un documento de la Iglesia donde Juan Pablo II habla de la Iglesia como madre y como maestra también. Bien, hay una relación dinámica porque mientras que la Iglesia ilumina, es decir, enseña, por eso es que tenemos en el famoso trípode del depósito de la fe, magisterio santo, donde están los dogmas, donde están los cánones, donde están las enseñanzas de los apóstoles de la Escritura. Ahí está lo que son las enseñanzas. Entonces la Iglesia es maestra, enseña, la Iglesia ilumina realidades, ilumina puntos de vista, complementa. Y al mismo tiempo ella se permite ser interpelada, se permite ser cuestionada.
Recordemos que la duda y el cuestionar no es para acabar una relación o una estructura, es más bien para indagarla, para profundizarla. Es más bien para recobrar también su fundamentación y seguirla nutriendo. Es para encontrar la riqueza de las verdades de la fe, las verdades de la creación. Nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses algo muy interesante, que es: examínenlo todo y quédense con lo bueno. La duda no está para destruir, la duda está para profundizar, para encontrar más riqueza. Examínenlo y quédense con lo bueno. Esto de ser que la iglesia es también como la que enseña y la que aprende, evita que la iglesia se aísle y al mismo tiempo evita una especie de triunfalismo de la iglesia. Y esto es importante porque evitamos la soberbia y por otro lado evitamos el no me importa nada, sino en el centro. Recordemos que en el centro está la virtud. ¿Ven? Y que a la larga la iglesia triunfante es la iglesia celestial. Como conclusión, ¿qué podríamos decir? Lo siguiente: la iglesia, como sacramento del reino, es una realidad profundamente dinámica. Vive entre el don recibido y la tarea por realizar, que es construir el reino de Dios. No existe por sí misma, sino para revelar a Dios, a Cristo, servir al mundo y construir la comunión entre los miembros de la iglesia y la comunión con toda la humanidad. Como signo e instrumento de salvación, la iglesia hace presente en la historia el amor de Dios, invitando a todos los hombres, a toda la humanidad, a la comunión con Él, con Dios, y la comunión entre sí. Su misión no está terminada, sino que se despliega en la tensión escatológica entre el ya, pero todavía no, del reino. En este contexto marcado por la fragmentación, la iglesia está llamada a ser signo de unidad, instrumento de paz y testigo del amor de Dios. Su fidelidad no se mide por su poder, sino por su capacidad de transparentar a Cristo. Como dice San Pablo, llevemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros a la larga somos vasijas de barro y el tesoro está dentro. Esto recuerda que la iglesia, aun siendo santa, está formada por pecadores y siempre necesita de conversión. Finalmente, su esperanza está puesta en la plenitud, como vemos en el libro del Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias por estar con nosotros en este programa donde hemos contemplado a la iglesia como sacramento del reino de Dios en su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Te ha acompañado a Fray Jorge Contramaestre, que Dios lo siga bendiciendo. Permiso. Corazón en llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa.